Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso esta tercera entrega de esta serie que hemos llamado Sígueme. Saludamos a toda la gente que nos escucha en nuestros programas de radio y la gente que nos visita en nuestro canal en YouTube. Para ellos un aplauso también, con cariño, desde Flor Amarillo, la zona más bonita de Valencia, ¿verdad? Ahora se llama Yellow Flower, desde que nos pusieron luz para entrar. Sígueme es una palabra, decíamos, en los capítulos anteriores que usted puede ubicarlos ya en nuestro canal LBN Valencia Oficial en YouTube y se pone al día. Y decíamos que sígueme tal vez es una palabra no muy relevante para nosotros en este tiempo. Pero en los tiempos bíblicos, tiempos de Jesús, sí era una palabra muy relevante. Era la palabra que usaban los grandes líderes para decirle a la gente sígueme. Y ese sígueme implicaba dos cosas. Primero, implicaba un compromiso 24/7. Por eso es que usted, cuando lee los momentos en que Jesús le decía a la gente sígueme, dejaban el banco de los tributos, el otro dejó las redes, el otro dejó a los padres y se fueron tras Jesús. Eso implicaba un compromiso, sígueme. Pero también la palabra sígueme o la invitación sígueme implicaba siempre un desafío de cambio. Usted encuentra a Jesús diciéndole a Zaqueo, desciende. Es necesario que yo vaya hoy a tu casa, o diciéndole a unos pescadores que encontró a la orilla de un lago, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Eso implicaba un cambio. Por eso, sígueme, esta serie, hemos colocado un eslogan: hacer un mundo mejor y más brillante. Yo le pregunto, ¿a quiénes les gustaría vivir en un mundo mejor y más brillante? ¿Un mundo mejor? ¿Un mundo sin políticos? Amén. Un mundo sin dolor, un mundo sin problemas. Usted dirá, eso es en la eternidad. No, nosotros, aún en la actualidad, podemos contribuir en la creación de un mundo mejor y un mundo más brillante, mediante la predicación del evangelio del reino de Dios. Creo que cuando el evangelio del reino de Dios llega a nuestras vidas, nosotros decimos en esta iglesia, Jesús hace que mi vida sea mejor y me hace mejor para la vida. Ese cambio que nosotros podemos producir en la vida de personas que conocemos, hacer un mundo mejor y más brillante, tiene que ver con esos vecinos que tú conoces y que tú sabes que necesitan al Señor. Esos compañeros de trabajo con los que tú compartes y que tú sabes que necesitan a Dios en sus vidas. O ese compañero de clases en la universidad. Y tú y yo sabemos que necesitan a Dios en sus vidas. Y que cuando Jesús llegue a sus vidas, pues su vida será mejor y ellos serán mejor para la vida. Pero hay una pregunta que Pablo hacía, ¿no? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerá una persona si no hay quien los invite, quien les diga, sígueme? Así que esta serie la hemos hecho con la intención de desafiarnos a nosotros mismos para decir a otras personas, sígueme. Y estamos aprendiendo de Jesús, de su modelo. Y de esas cosas que Jesús hizo y que lo convirtieron en un líder influyente en su tiempo. Miles seguían a Jesús. Hemos aprendido algunas herramientas de Jesús. La primera fue Jesús valoró a las personas. Así que Jesús se acercó a publicanos, a pecadores, a una prostituta, a un recaudador de impuestos, a la gente que era desechada en su tiempo. Jesús se acercó a ellos y les dio valor, les dio importancia. Jesús valoró a las personas. También aprendimos la semana pasada que Jesús se conectó con las personas. Jesús hizo
su tarea de acercarse a las personas. Y aprendíamos un cuadro la semana pasada que nos enseñaba la manera en que Jesús se conectó con la gente. Jesús fue. Mateo dice, recorría las aldeas, los pueblos, las ciudades. Jesús no abrió una iglesia y dijo, vengan a mí. Jesús fue a las aldeas, fue a las ciudades. Jesús visitó casas, entró en hogares. Jesús vio, se conectó con las personas. Jesús fue, se conectó físicamente. Jesús vio. Y eso nos decía que Jesús se conectó visualmente con las personas. Vio sus necesidades, vio sus problemas. Jesús vio quiénes eran ellos, se acercó a ellos y hizo contacto visual con ellos. Pero Jesús también se conectó emocionalmente. Jesús sintió lo que ellos sienten. Jesús sintió compasión. Dice Mateo, cuando vio que las multitudes estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y sintió compasión por ellas. Sintió compasión por las personas. Y Jesús también se conectó espiritualmente con las personas. Oró por las personas. Y nos invitó a nosotros a orar. Él dijo, a la verdad, la cosecha o la mies es mucha. Y los obreros, pocos. Así que oren y pidan al Señor de la mies, de la cosecha, que ¿qué? Que envíe obreros a su mies o a recoger la cosecha. Entonces se conectó con ellos espiritualmente. Jesús se conectó con las personas. Hoy vamos a aprender algo más de Jesús y aplicable 100% a nuestras vidas. Algo que se llama, léamelo usted por favor, que lo escuchen en la radio, servicio. Y esa imagen la coloqué porque cuando se habla de servicio, se habla de el arte de la vasija y la toalla. El arte de la vasija y la toalla. Se llama servicio. Y creo que es uno de los aspectos más interesantes de Jesús. Conociendo nosotros quién era Jesús. Conociendo su antes, su durante y su después. Porque cuando hablamos de Jesús no hablamos de cualquier persona. Juan comienza diciendo en el principio. ¿Aló? En el principio. Yo no sé si tú sabías que la expresión principio en la Biblia es un tiempo indeterminado. No se sabe de cuántos miles de años atrás estamos hablando cuando la Biblia dice principio. Principio es la referencia al origen de todas las cosas. Antes que existieran todo lo que existe, luna, estrella, sol, mar, usted, yo, flor amarillo, naguanagua, todo, el principio. Y antes de todo eso, en el principio ya Él existía. Y dice Juan, Él era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Mira toda la referencia que la Biblia hace de Jesús antes de venir. Pero también estando aquí, en la tierra, Jesús era la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Era una unión perfecta. Era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Quienes lo vieron físicamente, literalmente, vieron a Dios mismo. Quienes lo tocaron físicamente, quienes tuvieron el privilegio de tocarlo, literalmente tocaron a Dios mismo. Ahora entiendo por qué la mujer del flujo de sangre dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré sana de mi enfermedad. 12 años menstruando, 12 años con un derrame. Y ella dijo, si yo toco tan solo el borde de su manto, yo seré sana de mi enfermedad. En otras palabras, ella estaba diciendo, yo estaría tocando el borde del manto de Dios. ¿Sabes lo que ocurrió cuando tocó el borde del manto, verdad? Él se volteó y dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron, ¿está chiflado?
Estamos en medio de una multitud que te aprieta, que se te zumba encima así, pero alguien me tocó con fe, porque sentí que poder salió de mí. ¿Te das cuenta? Ese era Jesús. El que siendo humano reprendía al mar y al viento y le obedecían. Y esa era la pregunta de quienes andaban con él. ¿Qué tipo es este? Que hasta el mar y el viento le obedecen. Era capaz de alterar las leyes naturales, caminar sobre las aguas, alimentar cerca de 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y usted dirá, no, pastor, está equivocado, 5,000. No, 5,000 hombres es el relato. Pero en el relato dice, sin contar mujeres y niños. Y recuerda, siempre en toda reunión más son las mujeres que los hombres. Y en aquel tiempo no había Netflix, se entretenían haciendo muchachitos. O sea, ahí había gente hasta para tirar para arriba. Se creen que unos 20,000 habían en esa oportunidad. Y los alimenta con 5 panes y 2 peces. De Jesús podemos hablar todo durante el tiempo que estuvo. Pero también la Biblia se toma tiempo para hablar del después. Porque luego muere. Y la muerte misma no puede retenerlo y tiene que entregarlo. Y un día él se levanta de entre los muertos para cumplir algo que él mismo dijo. Nadie me quita la vida, yo la doy. Porque tengo poder para ponerla y tengo poder también para volverla a tomar. ¿Qué te parece? Porque la historia está llena de grandes hombres, pero ninguno como él. La historia está llena de grandes personajes, pero ninguno como él, aunque lo llamen eterno. Ninguno como él, porque su tumba está vacía. Él se levantó de entre los muertos y está aquí en Flor Amarillo esta mañana. ¿Qué te parece? Es el Señor. El Señor. Y luego Pablo dice a los filipenses que luego de morir, Dios lo exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que toda rodilla se doble. Toda rodilla. De la que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es Jesús. Te lo resumí allí como pude, ¿no? Ahora, ¿por qué viene toda esta introducción? Porque ese Jesús que fue antes, durante y después, vino a servir. Y nos dio un modelo de servicio increíble. Dice él mismo en el Evangelio de Mateo, verso 20, dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y entonces él dice, yo vine a servir. Yo que soy el Rey de Reyes, vine a servir. Yo que soy el creador del universo, no vine a ser servido, vine para servir a otros. Existe una conexión poderosa entre eso de alcanzar a otros y servirles. Yo he aprendido que se me hace más fácil alcanzar a una persona luego de servirle. Créanme, es mucho más fácil hablar de fe con alguien, de nuestra fe con alguien, luego de servirle. Llegaba yo de uno de mis viajes a República Dominicana, estaba con Evelyn por los lados de la avenida Bolívar averiguando un medicamento para un familiar de Beli y en una fundación que se encargaba justamente de distribuir ese medicamento que nosotros buscábamos, llegó una señora buscando un anticonvulsivo que para ese tiempo, país que nosotros estábamos viviendo, estaba escaso. Y para adquirirlo, los pocos que habían, costaba demasiado dinero. La gente convulsionaba porque no existía el medicamento. Y una de las cosas que Dios me permitió durante el tiempo que estuve viajando era traer cantidades de anticonvulsivos. Yo en algunos de mis viajes llegué a traer hasta 1,000 tabletas de anticonvulsivos. Y estamos ahí parados y la señora fue a preguntar por ese anticonvulsivo, ese medicamento,
Y el vigilante le dijo, no lo hay. Anótese en esta lista, que es una lista de espera. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Y cuando llegue nosotros le avisamos. Pero mire, la lista es larga. Ella se voltea, se va con una niña que andaba a unos 13, 14 años. Y yo me le acerqué y le dije, señora, el medicamento es para usted. Me dijo, no, para mi hija. Mi hija convulsiona y necesita 400 miligramos de ese medicamento diario. Y yo le dije, se lo tengo. Deme su número de teléfono y esta misma tarde yo voy a darle el medicamento. Ella me dio su número, la llamé, hicimos cita para vernos en un sitio. Cuando le entregué el medicamento, ella me dijo, pero un momento, no tengo dinero para pagar esa cantidad de medicamento. Deme solo un blister. Le digo, no, es que yo no se lo estoy cobrando. Es una ofrenda. Es para usted. Y cada 3 meses le voy a traer el medicamento. Deme su dirección, yo se lo voy a llevar hasta la puerta de la casa. Y así hice. Cada vez que yo llegaba de viaje, en mi itinerario estaba llegar hasta la casa de esa señora y entregarle el medicamento. Nunca le dije que era evangélico. Nunca le dije que era un pastor. Pero el día que lo hice, meses después, ella me dijo, yo sabía que usted normal no era. Y pude compartirle mi fe. Y pude orar por ella varias veces. ¿Te das cuenta? Es más fácil compartir nuestra fe con alguien luego que le servimos. Pero si tú no le sirves a nadie, si a ti no te interesa a nadie, ¿a quién tú le vas a predicar? O sea, tú vas a venir a decirle a un vecino que tú ni visitas, ni sabes quién es, ni conoces tus problemas. Cristo te ama. ¿Qué Cristo te ama? Nada. La forma más poderosa de enseñar el amor de Dios es amando a través del servicio. Es amando a través del servicio. Nosotros tenemos 6 años yendo a una comunidad, atendiendo sus niños, sus adolescentes, llevando comida, llevando juguetes, llevando alegría, días del niño. En diciembre repartimos casi 200 almuerzos navideños con hallaca, con ensalada de pollo. Y no que se la tiramos con ventilador, no. Invertimos en eso. Nosotros nunca hemos ido a ese sector a montar una tarima, a montar un sonido y decir, arrepiéntanse, Cristo les ama. Nunca lo hemos hecho. En 6 años, le puedo decir que hemos invertido miles de dólares en 6 años en lo que hacemos. El año 2020, año de la pandemia, en el Vigía se invirtieron $1,500 en bolsas de alimentos para las familias. Nunca hemos ido allá con paquetes de tratado casa por casa. ¿Sabes qué? Cristo te ama. ¿Sabes qué? Cristo te ama. Nunca lo hemos hecho. Pero sucedió algo. Hace unos tiempos atrás, unos meses atrás, hicimos un camión de arepas. Una cosa que todo el mundo ofrendó arepas. Y llevamos como 200 arepas ese sábado. Los niños comieron y comieron. Y para que un chamo del Vigía te diga, no quiero más, es que comió bastante. Y repitieron. Y después uno le decía, ¿quieres más? No, pastor, ya. Estoy reventado ya, estoy borrado ya. Y nos quedó un poco de arepa, unas cavas llenas de arepa. Y estaban unas señoras allí de la comunidad. Y yo dije, bueno, vamos a repartir estas arepas. Ronald fue conmigo. Y le digo a una señora, mire, nosotros queremos entregarle estas arepas a sus vecinos. Y esa señora nos llevó por unas barracas. Que mire, es difícil creer que ahí viva un ser humano, una familia, de escasos recursos. Pero recuerdo una señora que llamaron por allá de un ranchito de plástico, de un terreno. Y cuando la señora movió el plástico y salió, y me vio, dijo, pero usted es el pastor de los niños.
hasta allá ha llegado nuestro testimonio. Hasta allá ha llegado nuestro trabajo. Porque cuando servimos, compartimos la predicación más poderosa que podemos dar acerca del amor de Dios. No hay una puerta en ese barrio que toquemos que no se nos abra. Que no nos diga, estamos aquí, ¿qué necesita? Por eso estamos pensando en un segundo horario, trayéndonos a la gente de allá. ¿Ves? Porque hay una conexión entre eso de servir e influir en las personas. Por esa razón Jesús sirvió a las personas. Y él dice, el Hijo del Hombre vino a servir. Vino a servir a las personas. Y yo te quiero rápido contar algo, ¿no? Lucas capítulo 22, anótalo, lo lees en tu casa con detenimiento. Es un relato y luego vamos a ver algo que Juan dice del mismo relato, del mismo episodio, que nos muestra una parte interesante de quienes seguían al Señor, de los discípulos que estaban con el Señor. Y en la última cena, Lucas 22, es la última cena, ese momento que Jesús está despidiéndose, diciendo que lo iban a traicionar, que iba a volver al Padre y todo esto, comparte el pan, la copa y todo esto, ¿no? Pero viene Lucas, que es un historiador, y narra un episodio ocurrido esa noche que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Siempre he dicho que esta clase de relatos de la Biblia son los que me demuestran que la Biblia tiene razón, que la Biblia es verdad. Se lo explico, déjalo ahí. Se lo explico. Si tú tienes que contar un relato de tu propia vida, ¿qué contarías? Aunque tú eres una maravilla. ¿Qué hacíamos cuando estábamos echando los perros a quien se casó con nosotros? Nosotros los hombres, que somos los... Bueno, en mi caso fue diferente. Beli casi que un acoso. Ya va a decir, yo tengo las pruebas. Y uno cuando anda en esa cacería, ¿qué versión das de ti? La mejor. Más, yo escuché por ahí a uno que decía, si yo fuera tú, me enamoraría de uno como yo. Es bárbaro, ¿no? O sea, yo soy lo bárbaro. Y modesto él. Esto me demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, porque quienes la escribieron hablaron cosas de ellos que no cualquiera va a hablarlas. Mira lo que dice, verso 24. Después de comenzaron ¿a qué? A discutir quién entre ellos sería el más importante. Una partida de egoístas que estaban, el Señor acababa de decirle que lo iban a matar, que iba a morir, y ya ellos estaban hablando cómo se iban a repartir la herencia. Y quién luego del Señor iba a quedar a la cabeza del grupo. ¿Ves? La vieja no se ha muerto y ya los hijos están peleando por la casa. Así, igual. Estos estaban discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús los escucha e interviene. Y mira lo que Jesús les dice. Les dice, en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sí, los que gobiernan tratan al pueblo con opresión, imponiendo su autoridad, pero curiosamente son llamados como amigos del pueblo. ¿Qué te parece? Alguien que gobierna con bota de hierro y el mismo pueblo lo llama amigo del pueblo. Yo, en los años que estuve viajando a República Dominicana, pues yo estuve investigando un poquito su historia. República Dominicana, desde el año 1930 al año 1961, vivió una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica. Un hombre humilló a toda la República Dominicana durante 31 años. Durante 31 años. Se cree que fue responsable de más de 50,000 muertes y desapariciones. Era un megalómano. Se rendía culto a sí mismo. En una oportunidad, a lo largo de esos 30 años, un huracán destruyó Santo Domingo, la capital,
Y él después la reconstruyó como una bondad de su gobierno y le cambió el nombre de Santo Domingo a Ciudad Trujillo, en honor a él. Ordenó que en cada hogar dominicano existiera una foto de él al lado de la imagen de Jesús. O sea, si tenían una imagen de Jesús, colocaban la foto de él. Le llamaban el jefe. Yo logré hablar con personas de esa época, adultos ya, y ellos decían: Pastor Carlos, nosotros sentíamos cuando hablábamos en casa, íbamos a hablar mal del gobierno, que la foto nos veía. Le teníamos miedo a la foto. Y entonces nos apartamos de la foto cuando íbamos a hacer algún comentario en contra del gobierno. Llenó la República Dominicana de estatuas de él mismo. De él mismo. Compró todas las empresas. Compró las haciendas. De tal manera que llegó un punto que todos en República Dominicana eran empleados del jefe. Pero ¿sabe cómo lo llamaban? El gran benefactor de la patria. Jesús lo dijo. Los reyes, los gobernantes del mundo son así. Oprimen, abusan, malversan los fondos de una nación y ellos son los buenos. Y la gente los ve como los maravillosos. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia en Latinoamérica, ¿no? Oiga, pero luego el Señor les dice: pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. Jesús cambia por completo la manera como la gente concebía este asunto de ser el más importante. Y Jesús coloca como el más importante al que sirve. ¿Aló? O sea, en mi reino, quien quiere ocupar un lugar de importancia debe servir. Pero luego dice: ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él mismo responde: el que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no va a ser así. Pues yo que soy el Señor, yo que creé el mundo, yo que tengo autoridad sobre las tempestades, sobre el mar, yo que puedo alterar las leyes de la naturaleza, yo que soy el Hijo de Dios, yo estoy entre ustedes. ¿Como quién? Como el que sirve. Y entonces tomó la figura de un servidor. Jesús está atacando un problema de nosotros los seres humanos. A nosotros los seres humanos nos gusta ser vistos. A nosotros los seres humanos nos encanta ver cuántos likes tiene la publicación que hice ayer. Cuántos seguidores tengo en mis redes sociales. Esta es la era del yo, de la imagen, en donde las mujeres se toman fotos de arriba para abajo y las colocan. ¿Cuál es el mensaje que están mandando? Qué buena estoy. Estoy podrida. ¿Sí? Esta es la era donde la gente le rinde culto a la persona. Así somos los seres humanos. Y cuando tú revisas el reino de Dios y cómo funciona la dinámica del reino de Dios, encuentras todo lo contrario. Así que Jesús dice: si quieres ser el más importante, entonces tienes que ser el que sirve. Tienes que ser el sirviente. ¿Y sabes quién era el sirviente? El primero que llegaba y el último que se iba. El sirviente era el que nadie veía. Era el que atendía las mesas. Era el que le lavaba los pies a quienes llegaban. Porque llegaba la gente importante. Pero viene Jesús y dice: ahora en mi reino, ese que lava los pies, ese que abre la puerta y luego la cierra, ese es el más importante. Yo sé que no hay aplausos cuando uno dice estas cosas, pero así pasa, ¿ves? Pero mira, luego Juan, que es como otro historiador, ¿no? Yo quiero que sepas que los evangelios es la misma biografía del Señor vista desde diferentes puntos de vista.
¿no? Narrada desde diferentes puntos de vista. Y entonces Juan también hace en su libro referencia a esa noche. Pero hace referencia a algo que Lucas no menciona. Capítulo 22. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y ¿qué más? Y regresar a su Padre. Mira, es como que yo diga, luego de esta reunión, hoy, en lo que termine, voy al Capitolio. El gobernador me mandó a buscar. Quiere recibir unos consejos míos de cómo hacer reír a la gente mientras uno habla. Y va a tener a todos los principales empresarios del Estado, porque voy a orar por ellos. Y usted va a decir, wow, ese pastor es un enchufado. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo me voy, pero no a reunirme con un gobernador, no a reunirme con empresarios, voy a reunirme con Dios, el Padre Celestial. Amén. Tremendo dato, ¿verdad? Y luego dice, era la hora de cenar y ya Satanás, el diablo, había incitado a Judas para que, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Está llegando Jesús a su hora final. Pero Jesús sabía tres cosas importantes. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre todas las cosas. También sabía que había venido de Dios mismo. Y también sabía que regresaría a Dios. Tres cosas poderosas. No eran cualquier tres clases de cosas del personaje que estamos hablando. Y entonces ese que tenía autoridad sobre todas las cosas, que venía de Dios e iba ya de nuevo, se levanta de la mesa, se quita el manto y se ató una toalla a la cintura. Te voy a explicar algo. Por eso estoy viendo el reloj. En esa cena, esa última noche, faltó un personaje. Dentro de la cultura judía, allí faltó un personaje. La logística no lo consideró. Quien preparó la reunión no lo tomó en cuenta. No estaba el que servía. Entonces esa cena era como una alfombra, porque fue en un aposento alto, en una segunda planta. Y así que cuando los discípulos llegaron, ya todo estaba ahí. Estaba la alfombra, estaba la comida, pero no estaba el que servía. ¿Quién debió ser ese que servía? Un hijo de un esclavo que era llevado a ese lugar con una vasija de agua y con una toalla, para que uno a uno, mientras fuesen llegando a la reunión, pasaban y él le lavaba los pies. Recuerda, eran tiempos cuando se andaba a pie. Y alguien para llegar ahí atravesaba un terreno caminando, ¿sabe? Y también cuando se comía se acostaban en el suelo. ¿Tú sabes lo que es acostarse para comer al lado de un tipo con las patas sucias? Y todos fueron llegando. Y el que servía no estaba. Pero nota algo. Nadie se dio cuenta de ese detalle. Nadie dijo, oye, pero el muchacho que, y no le van a lavar los pies a uno. ¿Dónde hay una taza por ahí, un baño aquí? Yo mismo soy. No, todos se tiraron. Todos se echaron. Todos llegaron esperando que alguien les sirviera. Alguien que le abriera la puerta. Alguien que le dijera dónde sentarse. Alguien que limpiara. Alguien que le echara agua a los baños. Tú sabes que eso es una dinámica siempre. Cuando se va la luz en la comunidad, escriben en los grupos, ¿quién llamó a Corpuelet? Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González.
¿alguien ya llamó? Me provoca decirle, llama tú. Pero nadie va a decir, hey, yo voy a llamar. ¿Sabes? En las comunidades pasa, un vecino se obstina de una zona inmontada. Y va y él mismo empieza a cortar el monte. Y en los grupos empiezan a decir, pero debieron cortar más allá. Ah, pero eso lo están haciendo con machete. ¿Por qué no buscaron una desmalezadora? Búscala tú. ¿Te das cuenta? Siempre. Y en esta reunión pasó lo mismo. Todos llegaron, todos se echaron al suelo y ninguno se acordó. O ninguno dijo, yo. Y viene el Señor y se levanta y agarra la vasija y se amarra la toalla. El Señor, el Rey de Reyes, el Creador del universo. Y uno a uno los fue llamando. ¿Ves? Para Él lavarle los pies. Y echó agua en un recipiente. Y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Pero cada uno de ellos reaccionó tal vez de forma diferente. Pero viene el relato de Juan. Pasa que yo seguí aquí con Lucas, pero es Juan 13. Dice, cuando se acercó Simón Pedro, le dijo, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Me apena. Yo debía hacer eso. Y lo vas a hacer tú. Viene el Señor y le dice, mira, Pedrito, ahora tú no entiendes lo que hago, pero algún día tú lo entenderás. ¿Quiénes son papás aquí? Levante la mano, son padres. ¿Alguna vez le ha dicho usted así a un hijo? Ahorita tú no me entiendes, cabeza de pollo, lo que te estoy diciendo. Va a ser difícil, tu cerebro no da para eso. No tienes tus neuronas para entender esta lección. Pero un día tú lo vas a entender. Séame honesto. ¿Quién ha vivido experiencias que luego dice, mi papá tenía razón, mano? O mi mamá tenía razón. ¿Sí? Y exactamente eso le dice el Señor a Pedro. Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Entonces viene Pedro y le dice, no, Señor, protestó Pedro. Jamás me lavarás los pies. La pregunta que uno hace, entonces, ¿por qué tú no lo hiciste? ¿Por qué tú no llegaste y agarraste la cosa esa, la toalla y la vasija con agua? ¿Por qué no tomaste la iniciativa? ¿Por qué esperaste que fuera el Señor que lo hiciera? Ridículo, ¿verdad? No, cabeza de pollo, qué sé yo. Y el Señor le dice, mira, Pedro, si no te lavo, no vas a pertenecerme. En otras palabras le digo, si no te lavo, no eres de los míos. No eres de los míos. Y viene Pedro y le dice, bueno, Señor, si así es, chico, entonces lame las manos, lame la cabeza. Además, zámpame en esa vasija ahí completo. Échame un baño de pie a cabeza. Ser humano. Por eso que me encanta la Biblia. ¿Ves? Ser humano. Oye, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. ¿Y saben qué? Tienen razón, porque yo lo soy. Pero luego les dice, y dado que yo, su señor y maestro, le he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos con otros o a otros. Y usted dirá, pastor, es que el domingo que viene vamos a colocar una ponchera aquí. Si es así, me traigo los corta uñas de una vez, ¿verdad?
Pedicure completo. Jesús estaba diciendo, deben servir a otras personas. Jesús estaba enseñando el principio de servir. Muchachos, ya estoy entrando a la recta final. Y dice luego, les di mi ejemplo. ¿Para qué? Para que lo sigan. ¿Qué más? Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y luego termina diciendo, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Si tú lees otra versión, dice felices si lo pones en práctica. Serás feliz si lo pones en práctica. ¿Sabe? No hay una cosa que cause más felicidad que servir a otros. Ser verdaderamente grande es servir a otros. Esta semana fui a visitar a mi hermano Héctor, a conocer su esposa. Está en cama desde hace un año. Y pasamos un rato chévere. Allá en casa de Héctor, compartiendo, conociéndolo. Pero mientras hablábamos, empezó a caer el palo de agua más histórico que ha caído aquí en Flor Amarillo en los últimos años. Y empezó a llover a cántaros. Yo no me había dado cuenta que había llovido tanto. Hasta que Evelyn me llamó, me dijo, mira, está lloviendo y están cayendo truenos, relámpagos, vente. Cuando salí de casa, hermano Héctor, todas las calles de Flor Amarillo estaban anegadas de agua. Todas. La Urdaneta, esta principal. Yo fui esquivando. Pero cuando llegué aquí a la altura de las Petrocasas, no solo se había llenado el lado de la vía que está hacia donde nosotros vivimos, sino que se había llenado también la otra vía, que nunca se llena, pero esa noche se llenó. Yo intenté pasar y en medio de ese océano, casi a las 10 de la noche, mi carro se apagó. Fracciones de segundo, una nube apareció y dentro de la nube Evelyn diciendo, te lo dije. Una cosa así, ¿no? Pero cuando estoy ahí, con el carro apagado, 10 de la noche, todo oscuro porque se había ido la luz, recordé que antes de salir, Héctor, habíamos leído el Salmo 23. Y habíamos orado con ese Señor que es nuestro pastor, que cuida de nosotros. Y eso me vino en fracciones de segundo a la mente y yo dije, Señor, tú cuidas de mí. Así que me quité los zapatos, empecé a enrollarme los pantalones para zumbarme al agua y sacar mi carro de ahí como pudiera, ¿no? Y cuando apenas abro la puerta, sale un hombre desde la oscuridad. Jamás lo había visto. Y empezó a gritarme, no se baje del carro, yo lo ayudo. Y acto seguido se colocó detrás del carro y empezó a empujar. Lógicamente yo también me bajé y juntos sacamos el carro del agua y llevamos el carro hasta lo más seco. Ese hombre se quedó conmigo ahí hasta un buen rato. Y pasado, qué sé yo, 10 minutos, 15 minutos, me dijo, encienda el carro. Y yo encendí el carro y mi carro encendió. Y yo fui hasta él, oiga, yo fui hasta él y le dije, viejo, eres un ángel de Dios. Dios te bendiga. Wow. Y ese día yo no vi un ángel con alas. Andaba descalzo y en chores, empujando mi carro. Eso es ser verdaderamente grande. Esa es la verdadera grandeza. Así que el otro día lo busqué para conocerlo y le dije, eres un tipazo, eres un grande, eres un campeón. Te invito a mi iglesia cuando tú quieras. Y el día que vayas, eres bienvenido. ¿Te das cuenta? Eso es ser verdaderamente grande. Se llama la grandeza del servicio.
Amén. La grandeza del servicio. Y eso fue lo que el Señor estaba enseñando a sus discípulos. Así que la pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a hacer eso por alcanzar a otros? ¿Estarías dispuesto a correr la milla extra? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu comodidad por alcanzar a otros? ¿Estarías dispuesto a salir de tu espacio por alcanzar a otros? ¿A ofrendar dinero para alcanzar a otros? ¿A usar tus talentos y tus habilidades para servir a otros? Y que nadie te lo reconozca, que nadie lo mire, inclusive que ni siquiera lo valoren. Y en el peor de los casos, hasta que hablen mal de ti. Amén. ¿Estarías dispuesto a eso? ¿A pagar ese precio? Por eso, el que quiero que hagas, el desafío que quiero dejarte es, esta semana, sirvan a otros. Esta semana, carguen bolsas, limpien pisos, visiten enfermos, hagan arepas para los que no han comido. Haz que alguien llegue temprano a su trabajo. Visita a un enfermo. Entra a una casa y pregunta qué hace falta y llévalo. Esta semana pregunta qué hace falta en la iglesia. Lava baños, friega platos, prepárale comida a alguien, lava ropa, plancha a otros. Qué silencio, ¿verdad? Aplica el arte de la toalla y la vasija. Y después predica. Después predicas. Amén. Dios te bendiga. Y créeme que de esa manera estaríamos construyendo un mundo mejor y más brillante. Amén. ¿Quieres estar en pie ahí donde estás? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Buenas Nuevas Valencia. Hasta pronto.